poder reunirnos hoy y contarles un poco de lo que se está haciendo e invitarlos a que si ustedes encuentran este mecanismo y esta herramienta útil, empiecen a implementarlo. Yo voy a dar un saludo muy corto eh, de parte de nuestros rectores de la Asociación Colombiana de Universidades, referir tal vez dos o tres elementos que anteceden la iniciativa de convocar esta reunión. Como ustedes saben, pasamos un momento de transición importante con la pandemia que nos llevó a revisar las planeaciones en el tiempo de manera mucho más rápida. La toma de decisiones en la que todas y todos estamos hoy enfrentados cambiaron en las dinámicas anteriores a la pandemia. Desde luego, en educación superior los temas se han vuelto mucho más complejos. Nunca habíamos estado tan sometidos y presionados a tantas nuevas dinámicas, cambios en la política pública, cambios poblacionales demográficos, cambios en la manera como tradicionalmente, particularmente desde Colombia, la educación superior venía desarrollándose. Tuvimos, por fortuna, en Colombia desde el año 92 con la implementación de la Ley 30 un crecimiento sostenido, inusitado, interesante de la población en educación superior. Eso de pronto empezó a cambiar en el 2018 y por efectos de la pandemia ha venido siendo mucho más eh, transformado por las realidades que actualmente nos afectan. En ASCUN, de manera particular, nuestros rectores han tomado mecanismos y han sugerido mecanismos a través de los cuales desde ASCUN podamos apoyar a las instituciones de educación superior para que estos cambios y estas tomas de decisiones puedan ser de la manera mejor documentada posible y con el mayor beneficio y seguridad para las IES. Hicimos en el año 2022 una aproximación con BenchLab, 2023 la materializamos, empezamos a desarrollar todo un mecanismo conociendo su plataforma a través del cual hoy presentamos información, ya hicimos el primer ejercicio en este 2024 con el Boletín de Sostenibilidad en Educación Superior, que nos permite estar viendo el sistema en su conjunto y que nos gustaría mucho invitar a que las instituciones de esa gran panorama y dimensión general puedan particularizarse como instituciones en sus territorios y en sus contextos. Con BaseLab hemos logrado, gracias a la plataforma que ustedes conocerán en detalle ahora cuando ellos la presenten, herramientas muy útiles. Nosotros mismos hemos tenido aquí unos argumentos muy importantes que nos han permitido reaccionar a la presentación argumentada de data, de cifras que nos permiten decir cómo se comporta el sector, cómo de la política pública que se está intentando implementar hoy puede verse apoyada o limitada porque la data da unas condiciones de comprensión distintas. Y por eso queríamos entonces en esta alianza estratégica de la asociación con esa mirada hacia el presente y el futuro y con esta herramienta que Benchland les va a presentar hoy, poner en conocimiento de las instituciones de educación superior. Nosotros seguiremos de nuestro lado con esta alianza estratégica proporcionando una data. Yo creo que ustedes todos los que han tenido posibilidad de acceder al boletín que elaboramos con esta data ha sido muy útil. Nos habló un poco de cosas tan interesantes como si bien la matrícula en Colombia o la cobertura en Colombia aumentó, por ejemplo, porque pasó de manera significativa ya al 54%, la matrícula no está cambiando en la misma proporción, algo está pasando en el sector. Y solo por mencionarles algunas de las cifras que seguramente ahora con mayor detalle desde la Benchland les podrá presentar y poner esto como herramientas, insisto, para la toma de decisión. Por favor, lo que queremos con esto es aprovechar este espacio, que ustedes conozcan estas herramientas, que sigan profundizando en ellas para les saquen el mayor provecho y sobre todo que sus instituciones puedan en esta compleja situación contemporánea tomar decisiones muy rápido, porque las cosas se están moviendo de esa manera. Solo hay que ver la situación en la que todos, la mayoría de nosotros estábamos planeando el primer semestre de 2024 y cómo terminó. Y ahora mismo que estamos desarrollando el segundo semestre del 24, miren cómo vamos. Algunas cifras favorables, algunas no tan favorables, y ya mismo muchos de los que están aquí en esta reunión están proyectando 2025 con primer y segundo semestre con grandes incertidumbres
De tal manera que las herramientas que hoy se traen para conocimiento de todas y todos lo que nos quieren es ayudar y apoyar en esa toma de decisiones. Me podría quedar detallando mucho más cosas, pero quiero dejarlo hasta allí. Era solo un saludo de la asociación, agradecerle a todo el equipo de Venla por su disposición para que hubiéramos podido organizar esta jornada. Seguramente vendrán otros espacios que desarrollaremos de la mano con ellos, pero lo que sí queremos a todas y todos quienes nos acompañan hoy es poner en conocimiento estas herramientas que sean de su utilidad y le podamos sacar el mayor provecho en beneficio de nuestras instituciones y de las poblaciones que atendemos. Entonces, muchas gracias, por favor, y adelante, si te parece, Andrea o Greila y Camilo, para que sigan ustedes en la guianza de esta jornada, que aspiraremos tenga varios momentos, esta presentación que van a hacer ahora los colegas y posterior a recibir inquietudes y preguntas de ustedes y seguramente formular alguna posibilidad de trabajo futuro. Entonces, si les parece, adelante, muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, doctor Oscar Domínguez. Para nosotros realmente es un gusto compartir estos espacios con el equipo de ASCUN, con el público que se conecta a este webinar y obviamente con todos los miembros de la asociación. Y que para nosotros tiene un impacto muy importante y una relevancia crucial como empresa, porque nosotros existimos para estar al servicio de las instituciones y del sector educativo en América Latina y en Europa también. El proyecto y el trabajo que hacemos específicamente para Colombia, queremos que llegue a todos, que llegue a más, y por eso la creación de este espacio en donde, en este caso en particular, vamos a analizar juntos el comportamiento de la matrícula en Colombia del 2023, pero sobre todo para identificar oportunidades. Sabemos que hay incertidumbre, sabemos que hay riesgos, sabemos que cada vez quizás vemos que es mucho más complejo planear y diseñar estrategias que nos permitan cumplir nuestro objetivo como institución que forma a los ciudadanos de un país. Pero hemos encontrado algunos atajos, hemos encontrado algunos datos muy, muy relevantes que definitivamente nos pueden dar luces de por dónde debe ir esa estrategia. Y acá simplemente les vamos a presentar análisis de poblaciones, pero hay un gran potencial que puede surgir de este análisis si cruzamos esta información con qué es lo que necesita regiones específicas, con qué perfil, con qué habilidades, qué está demandando la industria, qué es lo que realmente están buscando nuestros estudiantes potenciales, porque al final del día hablamos de pertinencia de los procesos formativos que estamos llevando a cabo en las instituciones. Entonces, con ese objetivo en mente, hemos diseñado esta presentación que va a cubrir algunos de esos hallazgos relevantes sobre los resultados del análisis de poblaciones y tal cual como lo explicaba el doctor Domínguez, vamos luego a abrir de la mano de Elizabeth un espacio para poder intercambiar. Este es el primero de lo que esperamos sean muchos espacios que hacemos en conjunto con ASCUN y tal cual como lo decía el doctor Oscar, esto hoy en día es una alianza que tenemos con ASCUN, pero ojalá lo podamos llevar a todas las instituciones que son miembros de esta gran asociación. Entonces, muchísimas gracias como siempre por la oportunidad y André, si quieres, comenzamos. Vale, pues buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de conversación. La idea es pues ver cómo también desde BenchLab podemos proponer nuevas vías de gestión, ¿no? de la institución, claramente de la mano con ASCUN, entendiendo ese propósito superior que nos une, que es que la educación funcione mejor, y vemos que puede funcionar mejor también a través de una gestión basada en los datos, ¿no? Entonces, vemos de alguna manera cómo, para iniciar, cómo la importancia de los datos están apalancando la gestión de diversas industrias y cómo podemos traer esas buenas prácticas de otras industrias que también han sido impactadas por cambios tecnológicos para generar nuevas maneras de gestionar el sector basados en la evidencia. Entonces, lo que nos traen los datos es que finalmente una gestión basada en la evidencia nos va a dar mayor finura, mayor precisión a la hora de entender un contexto finalmente y tomar decisiones. Y el sector educativo, pues obviamente tiene esta gran herramienta, como lo veíamos, claramente nos hemos visto impactados por unos cambios tecnológicos en el sector educativo muy fuertes, creo que más que en otras industrias. Vemos un nuevo estudiante con nuevas tendencias, vemos nuevos actores que aparecen en el ecosistema con nuevas ofertas, ¿no? Disruptivas, pero finalmente nosotros reivindicamos que así como también está la complejidad, pues hay nuevas maneras de hacer las cosas. Y eso es lo que buscamos en BenchLab, como esta plataforma de análisis de mercado,
traer los datos como una muy buena práctica combinada con la práctica de la gestión del entorno, es decir, la analítica de datos y la importancia de siempre estar viendo hacia afuera, siempre estar viendo el entorno, para de esa manera poder saber dónde estamos y a partir de eso, con evidencias, poder tomar decisiones, ¿no? Y esto obviamente nos va a llevar a ser mucho más finos en las estrategias. Para iniciar, hemos traído una conversación que, como lo decían, es la primera de varias. Lo que buscamos acá es traer hechos y datos que nos muestren, más allá de los retos y los desafíos, también oportunidades, porque finalmente aquí esa es, digamos, como la idea, facilitar el sector que ante tanto cambio también hay oportunidad. Y vamos a conversarlo como en tres momentos, ¿no? Un primer punto, hemos querido traer algunas variables que más allá del comportamiento del año anterior pueden impactar las perspectivas futuras de la educación y que si bien hoy las tenemos en cuenta y las incorporamos en las planeaciones estratégicas a futuro, pues obviamente vamos a poder actuar en un entorno deseado, digamos, de una manera pues mucho más proactiva. Un segundo punto, que es cómo se comportó la matrícula en 2023, donde vamos a ver esos principales hallazgos que nos dirán algunos issues de lo que pasó en el sector en 2024. Y finalmente, cuáles son esos desafíos, esos retos y esas oportunidades que muy seguramente vamos a estar conversando durante la presentación, pero que las vamos a consolidar pues al final, ¿no? Entonces, para iniciar, queremos mostrarles esas variables que decíamos un poquito más atrás de lo que pasó en el anterior año, ¿no? O de lo que, del comportamiento de la matrícula per se. Y es que, en primer lugar, vemos que hay, para un futuro, pueden haber algunas condiciones cambiantes que si bien se tienen en cuenta hoy, pues obviamente podremos gestionarlas. Hemos hablado de una pirámide poblacional en proceso de envejecimiento, es un tema que se ha hablado en el sector y es muy importante entender el impacto de esto y comprenderlo pues para tomar esas decisiones. Entonces, vemos una población de 20 a 24 años que se está acotando, es decir, que está mucho más estrecha esa pirámide, estrecha esa pirámide poblacional, una población adulta en capacidad productiva mucho más robusta y claramente una superficie que va a estar mucho más gruesa, que pues implica unas demandas sociales, unas necesidades sociales bastante importantes pues como sociedad. Entonces esto impacta el sector educativo y claramente todo un país, pero el sector educativo lo que nos va a demostrar a un futuro es que de pronto esa base de jóvenes pues va a ser un poquito más pequeña, pero a futuro vamos a tener mayor cantidad también de necesidades de poblaciones mayores, ¿no? Vemos un segundo punto bastante interesante y es que más allá del comportamiento de la matrícula del sector educación, vemos esa importancia hoy dentro de toda esta complejidad. Vemos cómo es tan necesario vincularnos con el estudiante en todo a lo largo de su vida. Y eso también implica pues entender qué está pasando con las fases previas a la educación superior, qué está pasando con esos niveles de formación anteriores frente a la educación preescolar, básica y media. Entonces vemos aquí un poco una alerta y es que hay una variación promedio del sector preescolar básico y medio negativo, es decir, hay menos matriculados tanto en los niveles previos. Si bien la educación media y también jardín y prejardín tuvieron ciertos incrementos, pues a nivel generalizado hay una población que está decreciendo en la matrícula de estudiantes en estudios previos. Obviamente eso a futuro impacta que si bien vienen menos jóvenes naciendo, obviamente por esa tasa de natalidad que se está reduciendo, y si vemos etapas previas a la educación superior con decrecimientos en la matrícula, pues obviamente estaríamos a futuro pensando en unas bases, digamos, mucho menores que tendríamos que revisar. Hay otro punto importante que quisimos traerlo y es pues que finalmente estamos en un contexto socioeconómico donde vemos que un gasto en hogares con relación a la educación, en esa composición del consumo, que finalmente es alrededor del 3%. Este porcentaje es un porcentaje promedio, digamos, con relación a América Latina. Vemos países como México, como Chile, que de pronto tienen mayor porcentaje en la composición de lo que es el rubro de educación frente a su consumo, pero finalmente es un porcentaje promedio que ha sido estable. Claramente se está impactado porque el 50% también de la población pues está matriculada en oferta pública, ¿no? Pero bueno, esto es algo importante también tener en cuenta que esa capacidad de un poco de gasto varía
mucho del nivel socioeconómico, lo cual es evidente, y en segundo punto también de lo que pasa frente a la ubicación, es decir, hay poblaciones, centros urbanos con mayores ingresos, ¿no? Mayor capacidad adquisitiva, frente a las periferias que de alguna u otra manera, o lugares más marginados con necesidades claramente de educación, pero que pueden tener un porcentaje del gasto o menor, ¿no? Obviamente por las condiciones de la ubicación. Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto es un punto muy importante que le quisimos llamar movilidad educativa, y es todos estos efectos que tenemos, digamos, con la internacionalización. Y es, por una parte, vemos un efecto muy importante de lo que quiere, del impacto del fenómeno de migración, puntualmente la migración venezolana en los últimos años, que implica claramente recibir nuevas audiencias y prepararnos a futuro para esas nuevas audiencias también. Y adicionalmente, vemos también cómo ha crecido la vinculación, no necesariamente la movilidad, pero sí la vinculación de estudiantes en universidades del exterior, ¿no? Entonces, por una parte, solo profundizaremos en estos dos puntos, es que si bien pues al menos el 1% del porcentaje, digamos, de la educación superior es extranjeros, es decir, no es muy alto, sí vemos que en las etapas previas de la educación superior, claramente hay una evolución de la matrícula de extranjeros, puntualmente de población venezolana, que pues digamos, se ha incrementado, ¿no? Entonces, eso es un tema como muy importante, como también en esa concentración de estudiantes ya en educación superior, como vemos aproximadamente que 1 de cada 2 extranjeros podríamos decir que es de origen de Venezuela. Entonces, esto es muy importante, claramente, pues, para que lo tengamos en cuenta como sector, para que entendamos finalmente las audiencias y a quienes de alguna manera podemos estar preparándonos para en unos años también poder ofrecer. El segundo punto, lo que decíamos, es cómo vemos finalmente esa tendencia o ese interés del estudiante colombiano por esa vinculación en estudios de universidades extranjeras. Lo que nos muestra también es que España y Argentina claramente son unos destinos que pueden llegar a ser preferencia, claramente por lo que compartimos finalmente un idioma, pero si vemos, sobre todo en los dos primeros, pues hay una tendencia bastante alta que hay que tener en cuenta, obviamente, y que pues obviamente también tenemos que ver desde la oferta nacional, cómo podemos fortalecer estos vínculos de internacionalización también, pues obviamente para que esto genere también no solo un reto, sino una sinergia interesante. Hasta aquí eran una primera fase que queremos dejar, digamos, como mensaje a las instituciones, es que, bueno, pensemos en que hoy sí tenemos nuestra audiencia, sí tenemos nuestra población y nuestro target de alguna manera, pero pensemos muy claro y muy hábilmente en esos cambios de la composición estudiantil, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tienen menos jóvenes en un futuro? Quiere decir claramente que si estamos solo focalizados en esa audiencia, pues obviamente vamos a estar de pronto compitiendo por un mismo estudiante en las instituciones. Tenemos que entender muy claramente esa audiencia, tener una oferta mucho más diferenciadora, pero a la mano de este punto 1 tenemos el punto 2 y es cómo vemos también esa oportunidad en esas necesidades de esos adultos en edades productivas que también se va a incrementar. Vemos que parte del éxito un poco que ha tenido como las modalidades virtuales es cómo la virtualidad abrió, digamos, como el mercado también a población mayor, ¿no? Entonces, finalmente, si encontramos que hay nuevos segmentos con necesidades de formación, de actualización, de educación continua, de posgradual, claramente muy conectados con las necesidades productivas del país, con las necesidades del mercado laboral, pues obviamente ahí vamos a tener pues una oportunidad. Un tema de la mayor articulación entre los diferentes niveles educativos, un llamado claramente a entender la perspectiva de los jóvenes claramente frente a la educación, frente a lo que es formarse en la vida y cómo de alguna u otra manera pues empezamos desde fases previas a conectarnos mucho más con los colegios y no solo en una estrategia de captación, sino también de vinculación, de competencias bastante interesantes. Claramente un punto 4, una oferta innovadora, y lo pusimos aquí en un momento pertinente porque si bien hoy buscamos una oferta innovadora entre las instituciones, pues también necesitamos que esa oferta tenga unos años de maduración, es decir, mientras nosotros creamos pensamos que programas, creamos los programas, ofertamos los programas, vamos a tener un tiempo. Entonces, ¿cómo nos preparamos para que la oferta académica
hoy sirva obviamente a esa pirámide, a esos jóvenes que hoy están egresando a esos de las educaciones de las instancias previas, cómo podemos generar esa oferta para población adulta y sobre todo conectada no solo con el mercado laboral actual, sino pues con el que llamamos también futuro, que claramente es el que rompe pues o sea, el que se conecta con las necesidades puntuales, ¿no? Del estudiante. Y otro tema muy importante y último es, bueno, un reto claramente de las instituciones, lo nombraba Oscar en un inicio, y es un reto de agilidad, un reto de planeación, reto de prospectiva, un reto de vigilancia del entorno. Finalmente, porque así como las planeaciones se están haciendo más cortas, los cambios están siendo más fuertes también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptar una institución desde la sostenibilidad de todos estos temas que estamos viendo? Pues para entender esos recursos, esas capacidades que tenemos hoy y a futuro, pues para prepararnos y anticiparnos. Entonces yo creo que hasta aquí va un primer momento de la conversación. Súper, André, muchísimas gracias. Y vamos con esta segunda parte que sería precisamente el cómo se comportó esa matrícula en el 2023. Y para eso, pues vamos a abarcar diferentes temáticas o indicadores relevantes del sector que aportan a identificar ese comportamiento y cómo prepararnos para el futuro. Vamos ahí continuar, André, por favor. Para ello es importante primero hablar de la tasa de tránsito inmediato en educación superior, que si bien hemos evidenciado que aumentó en 2 puntos porcentuales, se identifica que como consecuencia de este aumento de estos 2 puntos porcentuales existe un aumento en la vinculación de estudiantes que ingresan a educación superior eh, de una manera inmediata. Estamos hablando de un crecimiento del 3%, es decir, en el último año logramos 213.000 estudiantes con cerca de una diferencia de más o menos 6.000 estudiantes adicionales que están ingresando a la educación superior por la gestión de las instituciones. Sin embargo, esta tasa de tránsito inmediato de educación superior también se viene afectando debido a que disponemos de menor cantidad poblacional de estudiantes graduados. Es decir, pasamos de 503.000 estudiantes a 496.000, logrando pues una disminución en esa base de tasa de graduados de educación media del 1,4% si hablamos de concepción de tasas de matriculados. Sin embargo, pues vemos que a nivel de representación esto representa que de cada 4 estudiantes, pues 10 ingresan al concepto de educación superior y haciéndolo pues también visible en que ya vamos a profundizar en cómo precisamente se compone esa base de estudiantes que ingresan a educación superior, sobre todo hablando desde el concepto de pregrado, donde, Andrés, si porfa continúas con la siguiente, vamos a ver cómo a lo largo del tiempo se viene desplazando precisamente esa gestión de las instituciones frente a esa tasa de tránsito inmediata, en donde vemos que realmente, a pesar de que hubo un aumento de 2 puntos porcentuales, viene representando cerca del 26% de toda la población que hoy entra en el concepto de educación superior en grupos de pregrado. Estamos hablando que cerca del 74% hacen parte de estudiantes que no son recién graduados de la educación básica y media, digámoslo así, y que a la final pues representa también, y para tenerlo en cuenta según ese perfil, esa base poblacional y esa pirámide de población que nos hablaba André, entender también el concepto de a qué tipo de estudiante estamos llegando y entender que no solamente la parte joven, es decir, los de 17 a 21 años que son recién graduados, hace parte de todos los ingresantes en esa primera parte de educación superior, que es el pregrado, sino que tenemos una gran concepción en aumento de aquellos estudiantes que representa el 74%, repito, de la población de primer año. ¿Listo? Otro de los indicadores que tenemos en cuenta y que es relevante para analizar precisamente el comportamiento de la población es la tasa de cobertura en educación superior, que si bien, bien como lo comentamos anteriormente y lo comentaba también el doctor Domínguez, que hemos aumentado en 1%, en 0,4 puntos porcentuales realmente esa tasa de cobertura, que es esa correlación de estudiantes que estudian en educación superior y tienen entre 17 y 21 años, igual se identifica
que se ha disminuido en cerca de 40.700 estudiantes menos que hoy hacen parte de esa población entre 17 y 21 años según las proyecciones estadísticas y poblacionales que nos ofrece el censo del 2018 en el DANE, ¿no? Esto hace que, a pesar de que se identifique de nuevo un aumento en la cobertura, se identifica que igual contamos con menos población entre 17 y 21 años. Para resaltar frente a la gestión de la tasa de cobertura en educación dentro del país, existen departamentos como Boyacá, Quindío, Risaralda, que reportan tasas de cobertura superiores al promedio nacional y que a pesar de que existen otros departamentos que de pronto no son tan concebidos como urbanos, sino que están más en la periferia, como Caquetá, Chocó, Meta y Casanare y Putumayo, que no están por arriba de la media, igual representan variaciones positivas en los últimos años frente al cubrimiento y a esa tasa de cobertura que hoy vemos en día, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta también precisamente cómo estos dos indicadores, aparte de la gestión que se hace desde la educación básica y media, cómo se viene comportando la matrícula en los últimos años, en donde vemos que se identifica una estabilización en las cifras de las instituciones oficiales en el país, a pesar de que en el último periodo refleja una tasa negativa del 1.4%. Igual el crecimiento poblacional se viene soportando por parte de las instituciones privadas, gestionando un crecimiento del 1.5% frente al año anterior. Es importante no solamente tener el concepto de cómo se comporta a nivel de tipos de instituciones o a los sectores que pertenece a la institución, sino que también evolucionemos o identifiquemos la evolución frente al concepto de la población matriculada por las diferentes modalidades de cursado, en donde vemos que a nivel de visualización del comportamiento histórico en modalidades presenciales ha disminuido en el tiempo, se ve cómo otras modalidades se hacen la canibalización, llamémoslo así, a lo largo de estos últimos 5 años y vemos cómo la virtualidad también está desplazando a la modalidad distancia frente a la cantidad de matriculados y comienzan a resaltar otras modalidades ofertadas también como pueden ser las combinadas que tienen esa mezcla entre esa presencialidad y esa virtualidad en los últimos años. Gracias, André. Otro indicador importante que tenemos que tener dentro de la concepción del análisis a nivel poblacional es precisamente cómo se comportan por cada uno de los sectores esas tasas de conversión o ese interés a la educación superior. Si bien sabemos que en el sector oficial existe un tema de asignación de cupos, de perfilamiento del estudiante, se identifica que a lo largo del tiempo, pues igual se vienen identificando un aumento frente al año anterior en inscritos, pero si lo hacemos en correlación con los últimos 5 años, pues sí se identifica una disminución en la tasa de inscritos en el sector público. Diferente al contexto, la realidad del sector privado, en donde se identifica pues precisamente un aumento en esa tasa de inscritos a lo largo de los años, logrando unas tasas de inscritos de 832.000 estudiantes y logrando unas tasas de conversión en el sector privado del 58%, que si bien vemos cómo vienen evolucionando también esa tasa de inscritos y de nuevos a lo largo del tiempo. Acá es importante pues entender también la correlación de las tasas de conversión frente a la realidad de un proceso de oficial que bien lo mencionamos, tiene unas características diferentes, sin embargo, viene conservando unas tasas de inscripción del 40% que vienen atados, pues muchas veces a políticas públicas. Ya entrando un poquito más a detalle a los niveles académicos o los niveles de formación que hoy se pueden evidenciar dentro de la educación superior, se identifica que a nivel general, tanto en la gestión de pregrado como posgrado, se ven identificando tasas de crecimiento relevantes en los últimos años. Sin embargo, hay una característica primordial de que el único nivel de formación que está presentando una caída sustancial es la formación técnica profesional. Durante los últimos años ha perdido la participación y precisamente el comportamiento de la misma relevante, pues obviamente en cómo el foco en instituciones universitarias en posgrados que obviamente pueden ofrecer este tipo de programas, pero que vienen apalancando ese crecimiento en estos niveles de formación. Otro ítem importante que tenemos que hablar cuando estamos hablando precisamente de todas estas tasas de cobertura, de
tránsito de inmediato frente a la educación superior, a cómo se han comportado las evoluciones a nivel poblacional, pues es importante que tengamos en cuenta las cifras de deserción anual que hoy podemos identificar dentro del mercado, que si bien es un indicador que se conserva a lo largo del tiempo por los diferentes niveles de formación técnica y profesional y universitario, que se conserva, digamos, esa distinción y que obviamente hay que gestionar mejores estrategias frente a los niveles de formación técnicos y tecnológicos, sí se identifica ya profundizando un poquito más sobre la información de deserción que las instituciones universitarias frente a formación técnicas y tecnológicas tienen una variación diferente a instituciones tecnológicas frente a esta cifra de deserción, representando más o menos unos 8 puntos de variación en esa tasa de deserción anual. Entonces, también es identificar dentro de la gestión de las buenas prácticas del mercado, como en otros perfiles de programa mucho más cortos que el universitario, podemos asegurar que la finalidad del estudiante se dé cuando ingresa a educación superior y o la obtención también de su título, ¿no? Otras de las métricas que también hacemos relevancia siempre frente al análisis poblacional y que utilizan también mucho nuestros clientes es que podamos identificar esa vitalidad de esa base poblacional, entendiendo que hay otras métricas relevantes que afectan este indicador, pero que acá nos habla precisamente de esa correlación entre estudiantes de primer curso y egresados, que nos indique si realmente las instituciones están generando más estudiantes nuevos o de primer curso que egresados, o por el contrario, estoy gestionando un desgaste poblacional a lo largo del tiempo en egresados más que en estudiantes de primer curso. Si vemos a nivel nacional, la métrica o la relación de crecimiento que llamamos nosotros se encuentra en 1.8 y que a nivel nacional y en sector público y privado pues se conserva esa vitalidad de esa base poblacional. Interesante de este indicador es que podamos comprender cómo nuestra institución se encuentra ubicada dentro del mercado, que identifiquemos cuáles son las instituciones que más están creciendo en esta correlación de atraer más estudiantes nuevos y que entendamos que hay algunas que lideran con hasta 3 o 4 veces el puntaje a nivel nacional y que son relevantes para identificar las mejores prácticas y la conservación y la vitalidad de esa base poblacional. Por último, a nivel de análisis de datos, podemos identificar también la preferencia hacia los programas de ingeniería de administración. Acá lo que estamos viendo es cómo se ha distribuido o esa correlación de variación de los últimos 5 años por los áreas de conocimiento de los programas, en donde vemos que la ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines es una de las que más ha representado variación frente al 2019 con un 37% de variación. Otras que resaltan también son artes, bellas artes, que han crecido un 70%, casi duplicando esa proporción de estudiantes ingresantes en educación superior, pero también hay que resaltar temas como ciencias de la salud, que ha venido representando un decrecimiento del 27% frente a los últimos 5 años. Todo esto con aristas de que podamos no solamente identificar precisamente cómo se viene comportando todo el ingreso a educación superior que viene de la básica y media, que podamos identificar esas tasas de crecimiento, tasas de cobertura, entender por otra parte que no solamente la población de ese tránsito inmediato, de esa básica media, proviene de todos los estudiantes de primer curso, sino que hay otros estudiantes que representan el 74% de los ingresos en pregrado que no proviene precisamente de un recién egreso, y que asimismo podamos entender la clasificación de cómo se distribuye la población en los diferentes niveles académicos, que tenemos un prospecto de crecimiento a pesar de que precisamente como nos hablaba André anteriormente, en la base poblacional se viene gestionando una caída, un desglose en esa población juvenil, llamémoslo así, y que esto pues precisamente viene apalancado en que identifiquemos cuáles son esas estrategias que están utilizando las instituciones, en donde se prospecta mejor cantidad de inscritos según los tipos de programa o el portafolio que ofrecemos dentro de nuestras instituciones, y podamos realmente focalizar nuestras estrategias de una mejor manera. Ese sería como la segunda parte o el segundo bloque, André. Muchas Sí, gracias. ahí es muy importante pues que a partir de lo que vimos en el comportamiento de lo que nos comentaba Camilo, es que, bueno, podemos decir que hay unos drivers o habilitadores de crecimiento, es decir, por donde las universidades pueden poner sus focos claramente pues al crecimiento, ¿no? Y a ese desempeño finalmente en matrícula. Vemos finalmente que hay una variación positiva del sector privado, lo que nos está diciendo claramente es que hay necesidades finalmente que no están atendidas frente a otros sectores y que pues hay potencialidad por ese lado, ¿no? Vemos un pregrado creciente en volumen, como lo veíamos,
de alguna manera vemos que vienen, o sea, si bien tenemos unos riesgos a futuro de lo que son los decrecimientos en niveles previos, la tasa perdónenme, los crecimientos en niveles previos, o si vemos finalmente tasas de egreso de esos momentos previos, pues sí vemos que hay hoy en día un mercado, pongámoslo así, unos estudiantes en, en disponibilidad, digamos, para estudios superiores en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo los vemos? Obviamente, un pregrado que sigue creciendo en volumen, claramente en edades, pues, mucho más jóvenes, ¿no? Vemos un tema muy interesante que es el crecimiento del posgrado, como lo veíamos. Bueno, si bien el pregrado es creciente, veíamos también una alerta bien importante con lo que tenía que ver con la educación tecnológica, pues que presentaba algunos decrecimientos más allá de los retos que presenta en deserción, ¿no? Hay unos temas interesantes también con relación a lo que pasó con el posgrado. Hay un crecimiento porcentual del posgrado y obviamente esto empieza a responder un poco cómo se empieza a trabajar a través de la virtualidad en esas audiencias un poco mayores también y ver esa oportunidad también de conexión con el mercado laboral y de cómo estos cambios de los conocimientos requieren finalmente esa profundización y es los posgrados por donde están tomando, digamos, esa oportunidad. André, Eh, qué pena simplemente te voy a sí, adicionar en ese punto de que de pronto se nos olvidó mencionarlo anteriormente y es que ese crecimiento de posgrado que hablas no solamente se viene acompañando desde la gestión de las instituciones colombianas, sino como lo mostrabas tú anteriormente, esa oferta internacional que hoy está abarcando gran mercado colombiano en esa oferta de posgrado, ¿no? sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces ahí vemos un interés finalmente por el estudiante colombiano y una oportunidad tanto para las universidades colombianas de robustecerlo, como vemos finalmente pues esa oferta internacional que está captando esos estudiantes desde el punto de vista de la oferta, del tema, de las modalidades, de la experiencia de estudio, de los tiempos de estudio, que son bastante interesantes pues a tenerlos en cuenta. Un tema de modalidades de estudios no presenciales, vemos claramente cómo se mostró esta tendencia que les conversábamos desde un inicio, que la virtualidad pues llegó obviamente para quedarse. Lo que pasó un poco con la pandemia es que se confirmó o se rompió el paradigma de la educación virtual, ¿no? Antes obviamente estaba asociada más a poblaciones mayores, había unas diferencias de alguna manera en precios en la educación virtual, había unas percepciones de pronto frente a la calidad, pues que en algunos momentos podían todavía no acercarse a esa decisión, a esa intención, pero de pronto no decisión de estudio. Y lo que hizo la pandemia fue sí o sí ponernos a digitalizarnos finalmente y mostrarnos un mundo que es posible hacerlo a través de la educación, de la virtualidad. Entonces, ese es un tema pues muy importante y que vemos cómo de alguna manera pues sí rompió un poco la dinámica que traía la educación a distancia. Vemos también un ministerio pues que se empezó también a adaptar en eso y por eso pues obviamente la reciente normatividad se acoge finalmente pues a entender que hay diferentes vías por las cuales o canales por los cuales digamos ofrecer un programa académico y claramente el portafolio, ese es un tema que nosotros siempre lo ponemos como un eje de, de, de de oportunidad y de reto, de oportunidad porque claramente pues vemos finalmente que es una palanca de crecimiento de todas las instituciones, pero pues el reto es hacerlo diferencial y hacerlo muy atractivo para el estudiante, pero ya lo vamos a hablar. Entonces, consolidando un poco lo que hemos conversado ya a nivel de esos retos, trajimos algunos, como lo conversábamos en algún momento al inicio, esto es el comienzo de varios contenidos que vamos a ir profundizando, pero trajimos como los principales que vemos, y es que claramente ya el punto de inflexión pasó, es decir, ya la matrícula virtual siguió en crecimiento y obviamente uno de los retos es garantizar esa calidad, ¿no? Esa calidad en medio de la expansión. Obviamente vemos que dentro de los datos que pueden haber algunas brechas entre hoy, digamos, lo que tenemos en el sistema como referente a la calidad, que son las pruebas saber, y ahí vemos cómo de alguna manera pueden existir algunas brechas, ¿no? Entonces, muy importante que las instituciones pues trabajemos porque pues no solo va a reforzar finalmente esa oferta de valor, sino que finalmente pues va a dar cumplimiento a ese sentido social que tiene la educación, que es que genere impacto, ¿no? en las personas. Tenemos también un tema a nivel general de lo que decíamos, posgrados,
Posgrados tiene un mercado en proyección también, tuvo un incremento de 7.4. Lo vemos claramente, si bien es un nivel que hoy dentro de los datos de origen registrados en Colombia, pues se aproxima al 10%, ¿no? de la matrícula total, pues obviamente tiene una proyección de crecimiento, de crecer más. Y finalmente vemos cómo ahí hay ciertos niveles, pues obviamente dentro de los posgrados que tienen un mayor crecimiento, vemos unas especializaciones muy fuertes dentro de los datos de Colombia, vemos unos doctorados también con un crecimiento interesante, vemos una maestría un poco más modesta, pero como lo comentamos, estamos pues con la data de origen. También hay un tema importante, lo que decíamos, y es el tema de finalmente de las tasas de deserción. Las tasas de deserción lo que nos muestran es finalmente ese compromiso finalmente para mantener esas poblaciones desde el contenido, desde la experiencia, desde la satisfacción del estudiante, cómo nos conectamos diferente con el estudiante, cómo de alguna manera lo entendemos, ¿no es cierto? Cómo incorporamos hasta los datos finalmente, cómo tener esos planes preventivos de alguna manera de abandono o de desertar, digamos, del sistema. Y eso lo podemos hacer conociendo mucho más al estudiante, incorporando dentro de nuestras instituciones pues unas capacidades operativas y de datos también mucho más fuertes para que nos ayuden a entender las razones de la deserción, conocer a ese estudiante y finalmente pues llevarlo hasta la siguiente fase, pues que es el compromiso también como instituciones. Hay un reto también bastante interesante frente a la educación superior que lo hemos tocado y podemos profundizarlo en un espacio posterior que tiene que ver con todo lo que es el portafolio. De aproximadamente los 12.000 programas, vemos que en el anterior año fueron más o menos de 1.400 nuevos programas. Cómo esos programas se adaptan no solo en experiencia, es decir, en las modalidades o en el tipo de canal que deciden, digamos, para impartir o la modalidad para impartir el estudio, sino también en cómo somos muy hábiles en entender desde la oferta, digamos, lo que los otros referentes, digamos, del sector educativo están ofreciendo y entendemos que estamos concentrados en ciertos programas académicos tradicionales, pero también cómo nos conectamos con esas otras necesidades que lo hemos conversado, de las necesidades del mercado laboral de hoy, de esas competencias que nos están pidiendo hoy y con mucho más reto del mercado laboral futuro, porque cuando hablamos de futuro, estamos poniéndole o sea, como una restricción de qué vendrá, que no lo sabemos, y en ese momento tendremos que tener esa oferta pertinente y oportuna y en las manos del estudiante. Entonces, tenemos que poder adelantar, digamos, unas brechas de tiempo entre que pensamos qué está pasando, entre que vemos las tendencias de lo que se necesita, creamos un registro, vemos qué programas, hacemos un portafolio, una buena gestión de portafolio, tenemos una forma muy eficiente de alguna manera de crear los registros calificados y de alguna manera también todo ese proceso que implica de aprobación y oferta, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí llegamos a un punto pues bastante interesante de este momento, pues para poder identificar estos issues como que más importantes, ¿no? Ahí sí, Elizabeth, creo que por aquí no seguimos derecho claramente en la presentación, pero bueno, aquí es donde vemos cuáles son esos retos y pues claramente ustedes lo verán desde el punto de vista también como sector, ¿no? Bueno, no, muchísimas gracias, eh, Andrea, Camilo y todo el equipo de BenchLab por mostrarnos estos primeros análisis y cifras que pueden crearse a partir de la información oficial que encontramos tanto en el SNIES como en el SPADIES, el OLE y otras fuentes que sabemos que ustedes como instituciones también vienen consultando de manera permanente. Vamos a dar lugar para el diálogo. La idea es que ustedes nos puedan realizar las preguntas que tengan o sugerencias relacionadas tanto con los datos como con el uso que consideran ustedes que es más apropiado para darle a estos datos en las instituciones. O también quisiéramos escucharlos y escucharlas sobre otras cifras que serían muy importantes de analizar, de conocer, de construir como indicadores.
Entonces vamos a abrir la posibilidad del diálogo en esas tres líneas. Uno, sobre las cifras mismas que se han presentado. Dos, sobre el posible o el mejor uso de estas cifras dentro de las instituciones de educación superior. Y tres, sobre otras posibles cifras que puedan ser construidas a través de los sistemas de información oficiales actualmente existentes y que también son de mucho interés para el sector. Pueden escribirnos por el chat o pueden también, como lo ha hecho Lady, levantar la mano y nosotros vamos habilitando el micrófono. Entonces, si les parece, por ahora le damos la palabra a Lady y vamos a estar atentos también en las preguntas que surjan por el chat. Muchas gracias. Bienvenida, Lady. Creo que se nos desconectó. Bueno, Sandra nos comenta. No, iniciamos con la observación de Santiago Gómez. Dice, el 3% de ingresos invertidos en educación comparado con décadas pasadas, ¿es mayor o menor? Esa es una de las preguntas. Si quieres, voy a hacer un sondeo de las preguntas, Andrea y Camilo, para que puedan tener tiempo de responderlas. Entonces, acá Santiago pregunta si esta cifra del 3% de ingresos domésticos que están siendo invertidos en educación, ¿cómo se ve comparada con épocas anteriores? De todas maneras, Carolina nos contesta que ha tendido a mantenerse en los últimos años y que ha tenido pocas variaciones. De pronto, si podemos ahondar entre a qué nos referimos con los últimos años, ¿no? ¿Cuál es como esta temporada a la que nos estamos refiriendo? Sandra nos comenta, la percepción es que el 2023 tuvo un comportamiento más positivo de lo que ha sido este 2024. ¿Se tienen cifras preliminares de lo que ha sido este año? Y Mauricio Sánchez pregunta, ¿los drivers y tendencias son históricas, es decir, relacionados con ejercicios de prospectiva o proyecciones sobre esas variables? Por ejemplo, nos comenta el ministerio, tiene una proyección sobre el asunto, desde la matrícula por semestre y sector, la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de desempleo. Listo, esas son las inquietudes por ahora. Te damos paso, Andrea y Camilo. Sí. Bueno, ahí en la primera pregunta, sí, claramente este es bueno, es una composición del consumo que claramente se tiene que repartir entre diferentes rubros y necesidades de la población, ¿no? Entonces vemos cómo lo que es todo el rubro de alimentación, de vivienda, bueno, empieza a tomar, pues digamos como que representación y esto claramente está en el marco, pues, de la situación del país. Entonces, este estudio lo que hemos visto es que la educación está entre el 4 y 3% y ha sido medianamente estable en los últimos 5 o 10 años. Y lo que cambia un poco es finalmente pues que el estudiante pues está en oferta del sector público, también aproximadamente el 50% de los colombianos pensaríamos en eso, ¿no? Pero sí, pensamos que se mantiene y también cuando quisimos analizar esta métrica la vimos con América Latina y como les comentaba es una métrica que es promedio de algunos países, siendo superior pues obviamente un México, un Chile, pero es constante. La segunda pregunta, yo creo que la segunda y la tercera se responden un poco con proyecciones, ¿no? Con relación a lo que es esos drivers de crecimiento, pues claramente nos enfocamos al comportamiento pues, de lo que vemos en la confirmación de ciertos comportamientos en los últimos años, como es la consolidación de las modalidades, entonces lo vemos desde el pasado claramente. Vemos como un sector privado, pues a pesar, digamos, de la oferta pública, ¿no? Que ha de alguna forma cambiado esa composición que antes teníamos. Vemos un sector privado que ha repuntado en nuevos y vemos una consolidación de la virtualidad, de los portafolios. Entonces estaríamos hablando de tendencias que vienen, obviamente, de hechos del pasado, pero que también nosotros desde BenchLab podríamos verlas hacia el futuro. Y ahí sí, Cami, sería interesante, es más, hasta si lo quisiéramos ver también, porque nosotros Pues sí. claramente vamos con la data, nosotros tenemos una data histórica desde el 2000,
por la cual, entendiendo el origen de los datos, pues obviamente se rezaga en el tiempo que podemos tener el origen de los datos, la complementamos obviamente con modelos que nos habilitan esas tendencias de crecimiento pues a futuro, corrigiendo hasta el tiempo COVID, pues que lo podemos ver, si les parece, sería interesante. Sí, ahí pues aprovecho, simplemente voy a compartir la pantalla 2 segundos. Nosotros hoy en día frente a esas dos preguntas que nos hacen, tienen contexto pues de qué es lo que está pasando con el futuro. Nosotros dentro de BenchLab hoy ofrecemos un módulo de proyección poblacional debido al delay de información que siempre existe con el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces acabaron de salir el 1 de agosto las cifras del 2023, cuando ya estamos precisamente, como lo menciona Elizabeth, de caras a un 2025, ¿no? Nosotros a través de este modelo de proyecciones de matriculados que en estos momentos tiene un enfoque netamente estadístico, pero que basados en ese comportamiento histórico nuestros clientes pueden identificar, bueno, qué es lo que va a pasar en los siguientes periodos, por ejemplo, para el contexto de las instituciones oficiales dentro del país, cómo precisamente basados en el comportamiento histórico, cómo se va a comportar dentro de los siguientes periodos. Igual también lo mirarlo desde el concepto del método o del sector oficial. En BenchLab pues, ofrecemos diferentes características simplemente pues, para resolver esa pregunta de mercado que nos permite identificar, bueno, yo quiero saber realmente cómo se van a comportar las maestrías en diferentes modalidades de cursado para que podamos entender precisamente la correlación de lo que estamos hablando y qué es lo que se espera en los próximos años. Esta previsión ha estado con un 95, con un intervalo de confianza del 95% a lo largo de los últimos años, pues hemos validado como tal la validación de la información y estos pronósticos y que también el usuario, pues precisamente permite analizar bajo el contexto que requiera la institución y decir, no, yo no quiero saber desde los principios de los tiempos cómo se están comportando acá bajo el ejemplo de las maestrías virtuales, sino que quiero ver un concepto de pronto de cómo se han comportado basados en los últimos 5 años y que podamos entender precisamente ese pronóstico, esa proyección de ya sea a niveles de formación, por modalidades, ya sea por un programa en específico, por una institución, por clústeres de comparación que tenemos en Benchmark, hasta por ubicaciones geográficas. Es, digamos, un poco cómo hoy nuestros clientes pueden llegar a resolver esa pregunta de mercado, Mauricio y Sandra, de identificar dentro de la prospección cómo prepararnos para ese futuro. Y sí es algo interesante también lo que comparte Mauricio para analizar de que nosotros pues desde BenchLab en estos momentos tenemos un concepto netamente poblacional, pero pues es diferente analizarlo bajo el contexto de otras métricas como pueden ser a nivel de afectación como el PIB o la tasa de desempleo que menciona y hasta la proyección que hablábamos ahorita del gasto en educación, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y aquí hay un tema, una pregunta que me hacen pues por acá, y es que, claro, nosotros vamos con información, o sea, tomamos diversas fuentes de los entes reguladores de los países, dependiendo obviamente del sistema de información de cada país, ¿no? Entonces, obviamente vemos países que están mucho más avanzados, como es el caso de Colombia, donde hay múltiples órganos otorgando información. Hay otros que obviamente por a nivel de regulación y de evolución del mismo país, pues obviamente están mucho menos organizados en temas de sus sistemas de datos, ¿no? Entonces nosotros vamos con este tipo de fuentes claramente en cada uno de los países, pero pues lo que vemos finalmente y el valor que queremos generar con esta información es que la podamos comparar finalmente o relacionar con múltiples fuentes adicionales. Entonces, obviamente, dentro de la plataforma tenemos todo ese vínculo con la oferta laboral. Para nosotros era muy importante entender la pertinencia o el fenómeno de la pertinencia. Entonces, por una parte, claro, estamos tomando todo lo que está pasando en la oferta del mercado laboral, pero del mercado educativo, todo lo que están ofreciendo las instituciones, pero de alguna u otra manera, ¿cómo conectamos esto con el mercado laboral, ¿no? Entonces, obviamente, a través de los modelos y a través de las fuentes pudimos llegar a acercarnos finalmente no solo a nivel de la pertinencia de los programas, sino a nivel de la pertinencia de las mismas competencias, que esto no solo es importante para educación, digamos, formal, sino también para educación continua, que nos habla muchísimo si hay brecha o no hay brecha, ¿no? También obviamente tenemos múltiples fuentes como precios, finalmente, porque sabemos que es un eje pues del sector muy importante, tenemos fuentes como estados financieros, tenemos fuentes de marketing digital, porque finalmente vemos que mejor dicho, rastrear lo que está pasando digitalmente es llegar a lo que hoy el estudiante como primer
punto de acceso que tiene, que es su computador y la web, pues finalmente para identificar pues esa intención de estudio. Entonces hacemos un rastreo de todo lo que está pasando en la web, de esas búsquedas, finalmente porque para nosotros esto es de alguna manera una interpretación de lo que está buscando el estudiante, ¿no? Y como estas múltiples fuentes, finalmente que logramos pues para poderles dar este tipo pues, de información. Hoy nos quisimos fundamentar mucho en lo que era el comportamiento de 2023, porque es algo que nos han pedido muchísimo y como el punto de inicio, ¿no? Para saber cómo estamos. Pero claramente hay niveles de profundización en muchos ejes, también en muchas variables y en otros temas pues bastante interesantes. Entonces ahí lo dejo también. Muchísimas gracias, Andrea y Camilo. Ya estamos cerrando el espacio que habíamos dispuesto, pero son muy importantes esas preguntas y a propósito también de lo que nos plantea Mauricio, cómo el Ministerio de Educación venía un poco generando proyecciones y tendencias revisando el pasado y lo que había ocurrido en los últimos años. Pero lo que vemos acá y lo que está pasando en el 2023 y que también de alguna manera nos lo plantea Sandra, lo que está pasando en el 2024 es una contratendencia, si lo quieren, mirando, revisando esto que venía sucediendo en educación superior en Colombia en los últimos años. O sea, realmente, y una de las llamadas también que hemos venido haciendo desde la asociación y pues ahora en esta alianza con BenchLab es que no podemos seguir mirando el pasado para pensar lo que va a ocurrir con las cifras en educación superior. Necesitamos tener mucha mayor conciencia de lo que está pasando en este momento en términos poblacionales, en términos económicos, en términos actitudinales de los jóvenes, en las demandas, para pensarnos el futuro. O sea, ya el pasado no es una señal inequívoca de continuidad con el futuro. Lo que estamos viendo es una ruptura que, bueno, quienes han venido analizando el tema sabían que se anunciaba desde los 90 a inicios de los 2000, como que iba a llegar un momento en el que ese crecimiento en el país iba a estancarse y que era necesario pensar en otros elementos. Y cierro para también a propósito de las preguntas que se han hecho, y es que la llamada a las instituciones de educación superiores, no nos confiemos en una tendencia creciente, si seguimos concentrándonos en población joven del país. Si seguimos concentrándonos en la misma población, es posible que esta tendencia que se venía generando pues empiece a reducirse. Sí podemos seguir generando crecimiento, pero debemos irnos hacia otras poblaciones, no necesariamente la población joven tradicional. Ya nos lo mencionaban Andrea y Camilo, revisar lo que está pasando con las migraciones, también los mismos jóvenes que estamos haciendo en términos de innovación, porque el tema no es solo que hay menos jóvenes y va a haber menos jóvenes en el país, sino que los jóvenes que va a haber no todos están interesados en cursar educación superior o por lo menos no tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para responder a este tema? ¿Cómo nos volvemos atractivos para extranjeros y demás, ¿no? Entonces, Sí. es bien importante y se viene usando en los estudios de proyección en este momento de hacer ejercicios cuantitativos y cualitativos para la proyección que permitan abordar distintas variables de tal manera que no nos confiemos en tendencias crecientes que venían Sí. del pasado. Sí, ahí muy de acuerdo y Elizabeth, simplemente un punto ahí a complementar bien interesante y es que digamos como que lo transversal de todo esto es el foco en el estudiante, es decir, cómo entendemos a un nuevo estudiante, cómo podemos identificar esas necesidades, o sea, nos vamos a los números y obviamente los números nos van a dar los argumentos, los hechos, pero también estos hechos tienen que tener contexto, ¿no? Entonces, es como finalmente podemos también entender ese nuevo estudiante por regiones, ese nuevo estudiante que también está interesado en una oferta internacional y que tiene finalmente diferentes retos, ¿no? Entonces hay un llamado muy interesante, nosotros lo trabajamos a través de BenchLab, desde unos estudios que hacemos cada 2 meses, donde buscamos eso, o sea, finalmente esto tiene que ser el core de la educación, es entender, claro, los cambios tecnológicos y todo lo que nos está pasando, pero acercándonos finalmente al propósito de todo, que es el estudiante, ¿no? Y es como
entender ese nuevo estudiante y puede ser un nuevo estudiante adulto también, porque así sea adulto ha cambiado sus tendencias, ha cambiado sus intereses, ha cambiado sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí también es muy importante dentro de todas esas variables que vemos y de todos esos impactos y tendencias que podemos ver que no solo son históricas, pues obviamente también tener esa parte cualitativa muy fuerte, pues para darle sentido a al sector desde esa necesidad, ¿no? De acuerdo, y antes de darle la palabra a Robinson, también un comentario que nos hace Sandra, y es que algo que está pasando ahorita en el país es un cambio normativo y cambio en políticas que va a traer efectos. Y algo que estamos haciendo también en la asociación, y luego les invitaremos a este espacio, es pensarnos en una perspectiva basada en intencionalidades normativas del presente. Es decir, sabemos que está todo el tema de la gratuidad, programas de tránsito inmediato y demás, que esto va a generar un efecto en la cobertura, aunque no está generando el efecto que se pensaba en un inicio, pero también en la deserción. Mientras más población vulnerable ingrese a las instituciones de educación superior, pues los riesgos de la deserción y de la no graduación aumentan, ¿no? Entonces, este es otro tema allí interesante para analizar. Bueno, voy con la pregunta y luego le doy la palabra a Robinson mientras la ahondamos. Ana nos pregunta cómo abordar la caracterización de los ninis y también de los estudiantes que abandonan la educación superior. Sandra nos pregunta si es posible compartirles esta presentación. Y entonces, si les parece, mientras pensamos en esas respuestas, Robinson, por favor. Muchas gracias por la oportunidad de intervenir en este espacio. Soy Robinson Gómez, trabajo en la Universidad de la Gran Colombia. Me dedico a los temas de prospectiva, en calidad de asesor de esta área en planeación. Y siempre me surge una pregunta, un cuestionamiento en estos espacios. Y más allá de la pregunta no va tanto para BenchLab, sino para Oscun. Y es realmente el sistema universitario colombiano pide a gritos un sistema integrado de inteligencia competitiva de la educación superior. O sea, nosotros necesitamos actuar en bloque, no solo para promover iniciativas ante el gobierno nacional, ante el Congreso, sino que también necesitamos actuar en bloque para tener un sistema de inteligencia competitiva colegiado. Yo creo que parte del desgaste de la diversificación de oferta de las universidades gira en torno a esos esfuerzos que hacemos cada uno individualmente para desarrollar estudios de mercado, para desarrollar análisis de competitividad. Y hace poco estaba en la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas y me pareció muy interesante como un grupo de académicos en alianza con la Asociación de Facultades de Economía, por ejemplo, desarrollaron un estudio comparado de las diferentes regiones de Colombia con respecto a los currículos de ciencias económicas y empresariales. Y es un poco el cuestionamiento va alrededor de sí, chévere estas herramientas, qué genial sería tenerlas de manera colegiada como miembros de ASCUN y que desde ASCUN lográramos articularnos con las asociaciones de facultades, con las asociaciones de egresados y lográramos materializar con trabajo, sudor de todas las universidades, y aquí también el llamado lo hago poniéndome a mí y a mi equipo como parte de ese insumo. Oiga, trabajemos en conjunto, por ejemplo, para decir, ASCUN a través de todas estas alianzas desarrolla anualmente estudios comparados de currículum y que ese sea el insumo para diversificar oferta en vez de que cada universidad tenga que desarrollar todos esos esfuerzos para demostrarle al ministerio que puede seguir dando un programa a través de la renovación de registro, a través de una solicitud de renovación de acreditación o a través de la solicitud de registro calificado para la apertura de un nuevo programa. Un poco el cuestionamiento va en cómo podríamos, con estas herramientas que hoy nos presenta BenchLab, pero además con los esfuerzos que tenemos que hacer todas las universidades para hacer esos estudios de prospectiva que son altamente onerosos, hacer uno y que eso sea el insumo principal nuestro, adaptado claramente ya internamente a las necesidades de cada uno, pero además sea el insumo que le entregamos al ministerio y que nos dejen de exigir
tantos estudios particulares cuando si desde una asociación, como lo hizo la Asociación de Facultades con apoyo de AXE, sacaron un estudio curricular que tiene una vigencia probablemente de 3 o 4 años. Es un poco eso, un poco la invitación es a que trabajemos juntos y quiero reunirnos acá, pero de pronto chévere que pudiésemos hacer una alianza con BenchLab para ofrecer estos visores, esta información a todo el grupo de universidades que pertenecemos a STEM. Ese es un poco el llamado. Bueno, Robinson, no, pero muchísimas gracias por tu generoso ofrecimiento, por supuesto. Nosotros siempre decimos que si Ascun se ve como un grupo de personas que trabajan allí en una casa de la 93 se ve chiquito, pero si uno ve Ascun como eh, el 90% de los estudiantes de doctorado del país y el 90% de las universidades, pues nos damos cuenta de las grandes capacidades que tenemos y justo estas capacidades se hacen sumando esfuerzos. Entonces, por supuesto, te tomamos los datos y trabajamos en el tema. Y la buena noticia es que la alianza Ascun BenchLab ya existe. O sea, lo que venimos aquí a presentarles es una alianza que ya se generó, ya hemos venido trabajando y esta alianza pues beneficia a todas las instituciones de educación superior que están asociadas en Ascun. Entonces, por supuesto, lo que ustedes nos pueden ofrecer es esta mirada estratégica sobre las cifras. Digamos, ya tenemos una plataforma con datos, ya tenemos una manera de recopilarlos. Ahora necesitamos la mirada, esta visión que nos permita hacerles las preguntas adecuadas a los datos, hacer interpretaciones que estoy de acuerdo contigo, son interpretaciones que deben servirnos a nosotros como sector para tener algunas acciones colaborativas y a las entidades gubernamentales y ahorita en un escenario que nos estamos moviendo mucho en el legislativo, porque también vemos como mucho desconocimiento, intención de controlar y nosotros lo hemos mencionado en distintos escenarios, sobre todo para personas que tienen, digamos, bastante interés de controlar y de limitar la acción de las universidades y les decimos, mire, si ustedes miran afuera de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, lo peor que podemos hacer es debilitar nuestro sistema nacional de educación superior, porque los estudiantes que no van a poder ingresar a nuestro sistema nacional o un sistema que no se va a poder innovar van a ser absorbidos por una oferta extranjera que, digamos que tema de calidad, ni de derecho, ni demás pueden ser tan, digamos, no pueden, puede que no necesariamente sea su última visión. Entonces, estamos de acuerdo y esa es nuestra digamos, nuestra filosofía como asociación. Por eso nace Ascun y es pensarnos que realmente construyéndonos como sistema y como un sistema nacional que se está, digamos, ofreciendo al país como una de las vías para que este país consiga resolver los principales problemas que tiene y además desarrollarse de la manera integral y adecuada, pues que pueda hacerse. Entonces, muchísimas gracias. Te vamos a contactar, Robinson, y vamos a seguir trabajando en el tema. Les decíamos que también estamos trabajando en un tema de prospectiva que luego le vamos a presentar. Y bueno, cerrando con la buena noticia de que Alianza existe y que justo esto es lo que queremos mostrarles hoy. Digamos que ya Ascun y BenchLab generaron esta posibilidad de trabajo conjunto y que la visión de ustedes nos puede ayudar a que esta alianza sea lo más fuerte posible. Bueno, nos pasamos un poco del tiempo. La idea era hacer una primera hora, pero mm, a lo que queremos invitarlos es que este webinar queremos generarlo cada cierto tiempo y traer cada vez nuevas cifras. Entonces, por eso les vamos a pasar un enlace. Ya nos lo compartió en el chat Ángela, muchas gracias. Acá pues es un cuestionario breve en el que pues queremos conocer la percepción sobre el webinar, también pues hacer por supuesto, mejoras de acuerdo con lo que ustedes nos comenten, pero es muy importante al final les preguntamos qué otras cifras o indicadores les gustaría que abordáramos. Y entonces la idea es retomar este input que ustedes nos dan y tenerlo en cuenta para la formulación de los próximos webinars. Muchísimas gracias por su participación. Mil gracias, Andrea y Camilo, por este importante análisis.
y continuaremos con estas discusiones. Hemos compartido también el correo de la asociación para poder recibir sus impresiones sobre este espacio. Doctor Domínguez, le damos entonces la palabra para hacer el cierre. No, reiterar el agradecimiento a BaseLab, a todos ustedes por la participación. Esperamos que esto sea una herramienta útil. Aquí Robinson hizo una insinuación muy importante que es en la que estamos trabajando. Recuerden que nosotros en Latinoamérica somos el único sistema mixto con un fortalecimiento en una relación 2-1 del sistema privado. Eso nos da una característica particular en toda América Latina. Tenemos un sistema que ha venido siendo muy sólido, pero que las realidades y el futuro nos plantean grandes retos, con tal vez seguramente errores, tal vez yo lo califico de manera inapropiada, pero habernos confiado tanto todos y depender tanto en el sistema privado del ICETEX como el mecanismo único y más importante de crédito para la educación superior, que a través de demanda en privada, debe ser un mecanismo que debe cambiar. No debemos perder el ICETEX, pero tenemos que ser mucho más creativos en eso. Fíjense ustedes a propósito, Robinson, de su mención, hoy no hay un estudio de financiación en educación superior privada que nos dé cuenta de cifras del sector. Usted encuentra los 4 o 5 estudios del SUBE que se vienen haciendo desde el 2013, pero cuando usted pasa a la universidad privada no encuentra cifras. Cada uno se maneja en su ecosistema pequeñito, mirándose un poco a sí mismo y pierde esa dimensión que tú nos estás invitando, que agradecemos mucho que la hayas puesto de presente, porque esa es la preocupación que tenemos en esto. Somos un ecosistema muy sólido, muy fuerte, que debe dar entonces cuenta de capacidades de adaptación y evolución y no de retroceso y de desaparición. Porque también quiero decirlos, de las 220 instituciones privadas que existen en Colombia, Robinson, debes tener esa cifra muy bien, Andrea y Camilo las tienen muy bien dateadas. Hoy hay un promedio de 60, 70 instituciones que no tienen futuro de sobrevivencia. Entonces necesitamos reaccionar rápido. Ese llamado al trabajo colaborativo es muy importante. Hoy, por ejemplo, se me ocurrió escuchándote, no tenemos un proyecto que qué bueno que lo pudiéramos formular con recursos de ciencia y tecnología para estos estudios. Ahí están los recursos. Hagamos una alianza estratégica entre instituciones y avancemos en ello. Me demoré en el cierre, Elizabeth, pero gracias a todos nuevamente. A BenchLab, sé que han sido generosos con compartirnos información, estará disponible, no es el primero, no será el último. Entonces seguiremos en esta construcción. Gracias a todas y todos y seguiremos convocándolos a este tipo de espacios y encuentros para la reflexión sobre el sector. Muy amable. Buenas tardes. Gracias. Gracias, que estés muy bien. Gracias.